En el presente video hablaremos sobre la Corte Internacional de Justicia y buscaremos resolver las siguientes preguntas. ¿Qué es la Corte Internacional de Justicia? ¿Cuál es su importancia para el sistema internacional? ¿Qué vínculos institucionales tiene Colombia con esa entidad? Y por último, ¿qué implicaciones ha tenido para los intereses nacionales de Colombia la actuación jurídica de esta organización? Para responder la primera pregunta, que es la Corte Internacional de Justicia, me gustaría aclarar que la Corte Internacional de Justicia tiene su sede en los Países Bajos, en el Palacio de la Paz, en La Haya. La Corte Internacional de Justicia es uno de los órganos principales de la ONU, Organización de las Naciones Unidas. Además, es el único que no tiene la sede en los Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York. Este es el principal órgano judicial mundial y fue creado en el año 1946 con el propósito de eliminar cualquier amenaza de una tercera guerra mundial y eliminar las confrontaciones entre estados. Todos los estados que son miembros de la ONU pueden hacer uso de los servicios que esta corte brinda para resolver sus problemas. La Corte Internacional de Justicia es la sucesora de la Corte Permanente, la cual ejerció poder internacional de 1922 hasta el año 1946. Y como su predecesora, la Corte Internacional de Justicia cuenta con dos misiones principales. La primera misión es arreglar la controversia entre estados y su segunda misión es responder a las cuestiones jurídicas de la Asamblea General, el Consejo de Seguridad y otros órganos de la Organización de las Naciones Unidas. La Corte Internacional solo le pueden poner a resolver confrontaciones entre estados, ya que no es una corte penal. Esto quiere decir que no puede resolver problemas entre personas. La Corte Internacional de Justicia está compuesta por 15 magistrados que cuentan con un periodo de 9 años y son elegidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Y cada 3 años se procede a la renovación de 5 plazas, en donde los magistrados pueden ser reelegidos. Cada magistrado debe ser de un país distinto y no debe representar a sus países, ya que deben ser totalmente independientes e imparciales en las decisiones que se puedan tomar. Los 15 magistrados se dividen en 3 magistrados provenientes del continente africano, 2 magistrados provenientes de América Latina y el Caribe, 3 puestos ocupados por magistrados provenientes de Asia, 5 puestos ocupados por magistrados provenientes de Europa Occidental y 2 puestos por magistrados provenientes de Europa del Este. En este caso, ningún estado tiene derecho a un puesto. Estos puestos se ganan y son elegidos por la Asamblea General y Consejo de Seguridad, como anteriormente lo dije. Cada 3 años, la Corte elige entre sus magistrados un presidente y un vicepresidente. Este presidente cada año tiene que presentar un informe sobre las actividades de la Corte a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad de los Estados Unidos, de la ONU. Esta corte es independiente, ya que es el único órgano que no es asistido por la Secretaría de la ONU. Y su importancia en el sistema internacional consiste en dimitir controversias entre estados y otros actos que serán explicados por mi compañero a continuación. Bueno, entonces efectivamente ahora procederemos a hablar de cuál es la importancia de la Corte Internacional de Justicia para el sistema internacional. Y es que debido a sus constantes y regulares visitas de jefes de Estado y altas personalidades, denota más su importancia en el mecanismo internacional gracias a su promoción y mantenimiento de la paz. La Corte principalmente se encarga de 2 funciones específicas que realiza de manera muy eficaz, muy eficiente, puesto que puede dictar un auto urgente en cuestión de días o semanas, emitir un dictamen en pocos meses y decidir en menos de 5 años la gran mayoría de los complejos casos contenciosos que le son referidos. El presupuesto de la Corte representa menos del 1% del presupuesto regular de las Naciones Unidas. La Corte es una institución judicial única en el mundo
A través de sus sentencias, opiniones y autos, ayuda a las Naciones Unidas a alcanzar sus propósitos fundamentales, que son los ya mencionados pilares de esta organización: el mantenimiento y la consolidación de la paz y la seguridad internacional. Por sí sola, la Corte no puede evitar que los estados recurran a la fuerza, pero como institución reconocida por todos los estados miembros de las Naciones Unidas, constituye un inestimable instrumento de promoción de la paz a su servicio. Ahora entonces, profundizando las dos funciones fundamentales de la Corte, estas son, en primer lugar, la primera misión de la Corte consiste en dimitir controversias jurídicas entre estados. Estos asuntos denominados contenciosos representan el 80% de su actividad. En el pasado, dichos asuntos estuvieron a menudo relacionados con controversias fronterizas, delimitaciones marítimas o la protección diplomática. Sin embargo, dichos asuntos versan cada vez más frecuentemente sobre temas como el derecho internacional humanitario, el derecho medioambiental, el uso de la fuerza armada y la responsabilidad de los estados. La jurisdicción de la Corte es general, puede tratar cualquier problema de derecho internacional y todos los estados miembros de la ONU pueden iniciar un procedimiento contencioso ante la Corte, y sin embargo otros estados que no pertenezcan a este organismo también pueden hacerlo si cumplen ciertas condiciones. En este sentido, la jurisdicción de la Corte es universal, debido a que desde 1946, que fue su año de creación, numerosos estados han comparecido ante la Corte en el marco de asuntos contenciosos. Los estados son soberanos y tienen la libertad para elegir cómo quieren resolver sus disputas. La Corte solo puede tratar un asunto si y solo si los estados involucrados consienten libremente en presentarlo ante la Corte. En la mayoría de casos, los estados acuden a la Corte en aplicación de un tratado internacional. Una vez que la Corte acepta un caso, se inicia un procedimiento que tiene dos fases. Primero, los estados presentan sus argumentos, pruebas y conclusiones por escrito. Después, sus representantes y abogados acuden a litigar ante los magistrados durante las audiencias, y acto seguido, la Corte se retira entonces para iniciar sus deliberaciones, las cuales son confidenciales. Todas las decisiones de la Corte se toman por mayoría de magistrados presentes y duran de media entre 4 y 6 meses. Absolutamente todas las sentencias de la Corte se redactan en las dos lenguas oficiales y se reproducen en varios ejemplares sellados. Se envía un ejemplar a cada uno de los estados implicados. Todos sus fallos son definitivos y sin posibilidad de apelación. Al presentarse libremente ante la Corte, los estados litigantes se comprometen igualmente a respetar sus decisiones, que son vinculantes para las partes. Se ha dado cumplimiento prácticamente a la totalidad de las sentencias de la Corte, y si un estado se niega a respetar una decisión de la Corte, el estado opuesto puede recurrir al Consejo de Seguridad, que en virtud del artículo 94 de la Carta de las Naciones Unidas podría hacer recomendación o tomar las medidas necesarias para ejecutar la sentencia. Pero dada la gran autoridad legal, moral y diplomática de las decisiones de esta Corte, es muy inusual que esto pase. Y la segunda misión de la Corte consiste en responder a cuestiones jurídicas planteadas por determinados órganos e instituciones de la ONU, que no hay que olvidar que este es un organismo representativo de dicha organización. Entonces, este procedimiento culmina en las llamadas opiniones consultivas o dictámenes, que a diferencia de las sentencias, estos dictámenes de la Corte carecen de carácter vinculante y corresponden a los órganos e instituciones especializados de la ONU que los han solicitado, darles el curso que crean adecuado.
En cualquier caso, la autoridad jurídica y moral de la Corte confiere a sus opiniones un gran peso. Además, el hecho de que los estados y las organizaciones internacionales las tomen en consideración en su práctica jurídica contribuye al desarrollo del derecho internacional. Las decisiones de la Corte Internacional de Justicia tienen una repercusión que va más allá de los estados y las organizaciones directamente implicados. En los casos, en las numerosas ocasiones y en todos los continentes, la Corte ha ayudado a distender crisis, a normalizar relaciones entre estados y a reactivar negociaciones estancadas, tanto con el arreglo judicial de controversias como declarando el derecho aplicable a una cuestión concreta. En resumidas cuentas, entonces, esta importancia que tiene este organismo para el sistema internacional es la solución de problemas y velación por la paz. Bueno, y ahora voy a dar paso a explicar la tercera parte de esta exposición, que consta de explicar qué vínculos institucionales tiene Colombia con esta entidad. Y para eso voy a retomar la primera sección, la cual ya mi compañero explicó anteriormente y nos plasmó que cualquier país que haga parte de la ONU acepta automáticamente la existencia y el poder de la Corte Internacional de Justicia. A su vez, me voy a adelantar entonces al cuarto punto, que son las implicaciones que ha tenido para los intereses nacionales de Colombia la actuación jurídica de esta organización. Y con esto voy entonces a citar de la siguiente manera que al Colombia hacer parte de la ONU y con esto pues que conlleva a la aceptación de esta entidad, Colombia, el vínculo institucional que tiene es de pertenencia, lo que hace que Colombia, al estar suscrita a esta organización, a esta entidad, deba admitir, consentir y acoplarse a cualquier fallo o sentencia, esté o no esté a favor de nuestros intereses nacionales, que sea expedida por esta entidad, por la Corte Internacional de Justicia. Colombia tiene que resignarse en caso de que no sea conveniente para los intereses del país y pues regocijarse en caso de fallar a favor nuestro, pero debe dar como premisa, como aceptación obligatoria cualquier fallo que dé esta institución. Y ahora sí doy paso entonces a mi compañero. Bueno, en cuanto al cuarto punto, trata acerca de las implicaciones jurídicas que la CIJ ha tenido para los intereses nacionales de Colombia. Hay varios casos de los que podemos hablar al respecto, sin embargo, aquí podremos ver los que consideremos principales. Colombia actualmente tiene 2 casos concluidos por parte de la CIJ, los cuales son, primero, por aspersiones aéreas con herbicidas, el cual fue disputado con Ecuador, y segundo, una controversia territorial y marítima contra Nicaragua entre el año 2001 y 2012. Por otro lado, Colombia tiene 2 casos pendientes en la CIJ. El primero es el caso de la plataforma continental extendida disputado con Nicaragua, y el segundo es el caso sobre las supuestas violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos, también disputado con Nicaragua. ¿Pero en qué consisten las 2 demandas de Nicaragua? En el caso denominado cuestión de la delimitación de la plataforma continental entre Nicaragua y Colombia, más allá de las 200 millas náuticas desde la costa nicaragüense, a través de su demanda del 16 de septiembre del 2013, la República de Nicaragua busca
que la CIJ le reconozca derechos sobre una supuesta plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas medidas a partir de su costa. En el denominado presuntas violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos en el Mar Caribe, se aclara que este no es un proceso de delimitación marítima o territorial, sino uno en el cual, mediante la demanda del 26 de noviembre de 2013, Nicaragua busca que Colombia cumpla el fallo del 19 de noviembre de 2012. Para ello, se hace una serie de alegaciones según las cuales Colombia supuestamente ha violado sus derechos en el Mar Caribe y la ha amenazado con el uso de la fuerza. Así entonces, la cronología del caso sobre la plataforma continental extendida la podemos ver de la siguiente manera. El 17 de septiembre del 2013, Nicaragua demanda ante la CIJ. El 14 de agosto de 2014 se presentan las excepciones preliminares escritas de Colombia ante la CIJ. El 19 de enero de 2015 se presentan las observaciones escritas de Nicaragua a excepciones de Colombia. Del 5 al 9 de octubre del mismo año se hacen las audiencias públicas orales de excepciones preliminares ante la CIJ. El 17 de marzo de 2016 se presentan las lecturas fallo excepciones preliminares. En el mismo año, el 28 de septiembre, se presenta la memoria de Nicaragua y el 28 de septiembre del 2017 se presenta la contramemoria de Colombia. Y en cuanto el caso sobre las supuestas violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos en el Mar Caribe, podemos desglosar los tiempos de la misma manera o similarmente. Como así. El 26 de noviembre de 2013, Nicaragua demanda a Colombia ante la Corte Internacional de Justicia. Ya para después, el 3 de octubre del 2014, Nicaragua presenta la memoria ante la Corte Internacional de Justicia. El 19 de diciembre del mismo año, Colombia presenta excepciones preliminares ante la Corte Internacional de Justicia. El 20 de abril de 2015, Nicaragua presenta las observaciones escritas a las excepciones presentadas por Colombia. Y el 28 de septiembre del 2015, en la sede de la Corte Internacional de Justicia en La Haya, Países Bajos, se realizan las audiencias públicas de excepciones preliminares. Ya el 17 de marzo de 2016, la Corte Internacional de Justicia dicta su sentencia sobre las excepciones preliminares presentadas por Colombia, sobre la pretensión según la cual Nicaragua alegaba la amenaza del uso de la fuerza por parte de Colombia. La Corte decidió unánimemente que no tenía competencia para conocerlo y resaltó que la situación en el Mar Caribe era calmada y estable. Dicho esto, decidió por 14 votos contra 2 asumir competencia sobre la supuesta violación de derechos soberanos de Nicaragua y sus espacios marítimos. También advirtió que su competencia no comprendía hacer cumplir o ejecutar su fallo el 19 de noviembre de 2012. Y ya para la última fecha, que es el 17 de noviembre del 2016, en cumplimiento del cronograma establecido por la Corte Internacional de Justicia, el gobierno presentó la contramemoria. La presentación se da en cumplimiento de los plazos establecidos por la Corte.